Empecemos un poquito con el tema, es la introducción al uso de Cobalt Strike. Cobalt Strike es un software de comando control. ¿Qué hace este software de comando control? Aquí tenemos aquí este esquema. Bueno, disculpen que está en chino, pero me pareció bastante buena la gráfica como tal. Eh, sí, aquí, ya, acá tendríamos las víctimas. Sí se ve el puntero, ¿verdad? Sí, Sí, ya. Sí, Acá tendríamos las víctimas. Ay, y acá tendríamos quien controla al servicio como tal. Entonces, eh, Cobalt Strike tiene, por decirlo de alguna manera, dos capas. El Team Server, que es el servidor a donde se van a pegar todas las víctimas, y el cliente, el Cobalt Strike en modo cliente, que se conecta al Team Server para administrar a todas las víctimas que están ya conectadas a él. En esta gráfica vemos que hay una tercera capa, que en operaciones de cibercrimen o en muchas también de operaciones de Red Team, lo que se pretende hacer con esta capa es básicamente un reenvío hacia los team server de tal manera de que estas IPs no se quemen, ¿no? O sea, yo podría tener acá servidores temporales con IPs que están blancas o que están sin reputación y que todo le reenvía a mi team server, de tal manera que no se me quemen mis IPs públicas de los team server por temas reputacionales, sobre todo, porque ustedes saben que todos los equipos de seguridad analizan el tipo de conexiones que hacen sus usuarios hacia el Internet en función muchas veces de cómo se les categoriza a estas IPs públicas. Entonces en este esquema tenemos esta capa de aquí con estos servidores que podríamos decir que son servidores intermedios, que a su vez hacen un reenvío al team server. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el poder o la ventaja de Cobalt Strike? Es que utiliza lo que se denomina como, o es un maleable C2, es un maleable, un comando control maleable. ¿A qué se refiere esto? Que puede ser configurado perfiles. Em, ¿Para qué nos sirven estos perfiles? Bueno, vamos acá nuevamente al gráfico. Yo como Team Server publico un servicio web en el puerto 80, ¿ya? En este puerto 80 yo hago la entrega yo hago la entrega del payload completo para poder tener control sobre uno de estos equipos. Entonces este equipo de aquí hace una petición por HTTP o HTTPS hacia mi team server y mi team server le entrega todo el resto del payload o le hace un payload por stage. Le divide a un payload inicial y luego el team server le entrega el resto. Una vez que le entrega el resto, él ya entrega todo su control acá, a los administradores del comando control. Entonces, si es que pensamos en que aquí en la mitad de la conexión de los usuarios con el team server hay un firewall aquí, o en cada una de estas máquinas hay un antivirus, eh, estos equipos de seguridad o cualquier solución de seguridad, no, estos equipos de seguridad lo que primero van a hacer es van a detectar el tipo de tráfico que genera este team server, lo catalogan y lo bloquean inmediatamente. Entonces, todos los equipos de seguridad hacen eso, ¿no? Identifican características en el tráfico, identifican características en las peticiones de HTTP, etcétera, y bloquean eso considerando lo que ya es de Cobalt Strike. Entonces, Cobalt Strike, al poder hacer o al poder ser maleable, un maleable C2, nos permite modificar el comportamiento del payload. Cambia la huella del beacon, de la baliza, cambia la frecuencia de la conexión y cambia también cómo se ve el tráfico. Entonces aquí están unos tres enlaces que les podrían ayudar a comprender, bueno, más que comprender, a expandir el tema o el cómo se trabaja con esta funcionalidad de un comando control maleable. Pero, sin embargo, yo utilicé para esta presentación el primer enlace y de ahí saqué las imágenes.
y que voy a seguir explicando. Entonces, en primer lugar, para nosotros modificar este perfil, primero hay que elegir un tema, una forma o un tipo de conexión que queremos darle a ese perfil. Yo aquí puse como ejemplo el Google Drive o Facebook. Entonces, vamos a ver cómo hacer que esta conexión que se hacía desde la víctima hacia mi team server, ante un Wireshark o ante un firewall, se parezca a una conexión de Facebook o se parezca a una conexión de Google Drive, ¿ya? Para lograr evadir los controles. Entonces, primero elegimos un tema al que nos queremos eh, parecer para que la conexión se mezcle con tráfico legítimo. El segundo paso es crear un perfil en base a uno ya creado, no obviamente por facilidad. Elegimos un nombre, en este caso en el ejemplo el nombre dice un jQuery profile, ¿ya? Elegimos el tiempo de sleep. ¿De qué nos sirve este tiempo de sleep? Nuevamente vuelvo a la presentación. El tiempo de sleep nos dice que cuando yo estoy aquí comandando el Cobalt Strike y yo digamos que hago un comando, ejecuto el comando ls, que es para listar los directorios, los archivos y directorios. Entonces el comando va al team server y el team server le envía el comando hacia mi víctima, ¿ya? Y la víctima me entrega el resultado haciendo peticiones HTTP, ya sean GET o POST, a mi team server. Y esto luego es interpretado y me da a mí acá la respuesta, ¿ya? ¿Para qué me sirve el tiempo de sleep? Es el tiempo en el que se va a demorar entre que se envía la petición y entre que se responde la petición. Entonces, muchas veces ya vamos a ver cuando ya haga el demo. Yo ejecuto un comando y no es que el comando ya se me ejecute inmediatamente acá. ¿Y esto por qué? Porque no es como tener una shell reversa, por ejemplo. En una shell reversa yo sé que ejecuto y en el mismo tiempo se está ejecutando en el otro lado y me está dando el output de los comandos que yo estoy ejecutando. Aquí es distinto. ¿Y por qué es distinto? Porque bueno, si vemos el tráfico en un Wireshark o en un firewall o en cualquier dispositivo de seguridad, el identificar una shell reversa es al paso, ¿no? O sea, salta a los ojos una conexión establecida ahí que está persistente por un puerto X. En cambio acá la idea es que no sea tan evidente que se mantiene esa conexión. ¿Y cómo hacemos eso? Haciendo que las peticiones que van y regresan sean cada cierto tiempo y no sea una conexión establecida, sea tal cual entrar a una página web. Entonces, eso es lo que me da este tiempo del tiempo de sleep, ¿ya? Entre mayor sea el tiempo de sleep, el tráfico se vuelve menos evidente. Si es menor el tiempo de sleep, va a ser más evidente para el SOC o para la gente de seguridad que va a estar monitoreando esto. Va a ser más evidente que se están conectando las víctimas al comando control. Seteamos también el user addend. Bueno, acá no hay que explicar demasiado. Es básicamente cómo qué se va a tener de user addend en estas conexiones que les decía HTTP y HTTPS. Podemos setear también los certificados. Acá también debemos especificar en qué binario o a qué binario va a inyectarse cuando se haga un spawn to. Este spawn to nos sirve para el proceso de nuestro beacon o el payload de nuestro beacon, inyectarle en otro proceso. Y bueno, esto nos sirve luego para hacer movimiento lateral o escalación de privilegios, etc. Y aquí podemos especificar en qué binario o a qué binario le vamos a inyectar o a suplantar. Aquí tenemos también para especificar los beacons de SMB. A ver, acá igual me voy a regresar un poco al esquema. Para explicar los beacons de SMB, bueno, hay varios tipos de beacons. Los más utilizados o los que se publican aquí en los team server
son los beacon HTTP, ¿ya? Entonces yo escojo un puerto y en ese puerto yo sé que mi víctima se va a conectar por HTTP, ¿ya? Entonces, pero ¿qué pasa si es que digamos que esta víctima de aquí, la que está arriba, es la que se infectó y yo quiero saltar a la máquina de acá? O también, digamos que yo estoy aquí con el usuario Jorge y quiero saltar al usuario administrador. En ambos casos vamos a tener que utilizar los beacons SMB. ¿Qué son estos beacons SMB? Son igual beacons tal cual el HTTPS, pero no receta peticiones externas, sino más bien utilizan los pipelines o las tuberías que existen entre procesos, ¿ya? Ya que veamos el demo, ahí nos centramos un poquito en los beacons de SMB. Entonces aquí especificamos el nombre del pipeline, el pipe name de algún proceso. Por ejemplo, acá dice el nombre común de los pipe de Chrome, ¿ya? Entonces, como ven, bueno, acá es el beacon DNS, que de igual manera podríamos establecer conexiones tal cual HTTP, pero usando el protocolo de DNS. Como ven, todo esto se hace para no ser detectados, porque esa es la idea del Red Team, que el SOG o el Blue Team no nos detecte. Entonces, en todas estas configuraciones que estamos haciendo, tratamos de parecernos o de no ser, de que no salte, de que no sea muy evidente nuestra presencia ahí, ¿no? Ya sea simulando que estamos siendo un servicio normal como Facebook o Google o lo que sea, o utilizando DNS que en muchos de los casos la gente del SOC no le para ni bola, o si hacemos conexión por tuberías entre procesos que también se utilicen nombres comunes de otras aplicaciones. ¿Ya? También podemos definir qué es lo que va a estar al momento que se haga la conexión o bueno, la entrega de los siguientes stage del payload completo. Como ven, aquí está un ejemplo. Y para parametrizar este tema del maleable C2, hay unas guías completas, como les había, bueno, ya les paso la presentación, y ahí estaban los enlaces. Es toda una ciencia, ¿no? Y es un mundo completo lo que podríamos hacer solo con esta partecita de los perfiles de maleable C2. Ya, entonces, ¿cómo arrancamos el team server? Ejecutamos el comando team server, que dentro de una instalación de Cobalt, obviamente. Especificamos la external IP. En este caso debe ser una IP pública, si es que queremos que nuestras víctimas se conecten a esa IP pública. También es factible utilizar Grok, aunque ya es detectado por todo, entonces no es una buena idea. Y también podríamos alquilar algún servidor en DigitalOcean o cualquiera de estos servicios. Especificamos el password, que aquí está el password. Y especificamos, esto es opcional, esta parte de aquí es opcional. Especificamos el perfil maleable, ¿sí? En este caso yo voy a hacer con el perfil de Gmail, ¿sí? Una vez que se ejecuta esto, bueno, si es que quieren ejecutar, podrían obviar esta parte del perfil y también se les va a ejecutar, pero se va a ejecutar con el perfil por defecto de Cobalt Strike y eso va a hacer que lo detecte todo el firewall, el Defender y todo el mundo, ¿ya? Entonces, una vez que ejecutamos esto, nos da un hash, que es este de aquí, y nos dice que inició el listener. Ya vamos a ver qué es un listener, ¿ya? Entonces, ahora para iniciar el Cobalt Strike, igual en una carpeta de una instalación de Cobalt Strike le ponemos .cobalt strike, ./Cobalt Strike, y nos sale esta ventana de login. Que el user podemos ponerle cualquier cosa, lo importante es el password, que debe ser el password, perdón, que debe ser el password que establecimos acá al momento de iniciar el team server.
En este caso, en mi ejemplo, le estoy poniendo 127.0.0.1, pero si es que tendríamos nuestro team server en un servicio público, deberíamos ponerle la IP pública. Y aquí me dice que verifique que si es el mismo hash que teníamos acá, ¿no? Si vemos es el mismo, 28.5 y termina en 7FB, que es el mismo de acá, 28.5 y termina en 7FB. Entonces me dice que sí hace match y le ponemos que sí. Ya. Entonces, ahora sí vamos a lo bueno. Hasta ahí no sé si tienen preguntas. Todo copiado, copiado. Ya. Entonces, aquí tenemos una instalación común de Cobalt Strike. Aquí, ya, a ver, hay unos temitas aquí. El C2 Profile, tenemos el Artifact Kit, tenemos el Resource Kit y el Aggressor Kit. Ya. Estos directorios no vienen por defecto. Cuando uno adquiere la licencia, le dan obviamente el código de licencia y luego tiene que ir a la página de Cobalt Strike y descargar el Resource Kit y el de los profiles, me parece. Y el Evade Kit. Este Aggressor Kit yo lo creé para poner ahí unos scripts de agresor que ya vamos a ver de qué se trata. Ya, entonces si me voy acá a C2, no sé si le hacemos... Ya, aquí como ven tengo algunos perfiles. Estos perfiles están publicados en GitHub y también hay más que están desarrollados. ¿Cuál es la idea? Como obviamente cuando ya se publica, cualquier solución de seguridad ya lo indexa y ya lo cataloga como algo negativo. La idea sería empezar por ahí, crear uno mismo el perfil y en base a la explicación que les había dado antes, podríamos ya generar un perfil. Y obviamente con la documentación que existe en el internet. Como vemos, no es nada del otro mundo. Este es un perfil de Gmail, de las requests de Gmail. ¿Ya? Entonces, eh, cada que una víctima haga una petición a mi team server, va a utilizar todos estos datos. Entonces, el firewall va a decir, todo está bien, esto es Gmail, pase. ¿Sí? Ya, ese es el que vamos a usar. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos algo que es importante, que es el Resource Kit, no, el Artifact Kit. Ya, aquí tenemos, si voy aquí, a ver, vamos a ampliarlo un poquito más para que se vea. Ya, como ven, aquí tenemos el dist-pick y el dist-pipe. Ya, este es aquí dentro tenemos los binarios. Los binarios que vamos a utilizar para infectar las víctimas. ¿Sí? Y acá tenemos para lo que son para lo que son las conexiones, pero cuando les había hablado del pipe, de los beacons de SMBs, utilizamos estos dist pipe. Ya, ahí tenemos los binarios. Y acá tenemos el código fuente. El código fuente como tal de todos esos binarios. ¿Cuál es la idea? Que de igual manera nosotros podamos modificar el código fuente y luego acá con este script que tenemos aquí, con este build.sh, nosotros podemos recompilar nuevamente estos binarios, ¿sí? De tal manera de que
también sea algo que no sea detectado por los antivirus. ¿Ya? Ya, ahora sí vamos a iniciar primero el Team Server. A ver, primero voy a ver mi IP. Es esta de aquí. Ponemos un password más fácil. Y le ponemos, aquí va el perfil. Ya, ahí ya tenemos arriba el Team Server en el puerto 50.050. Ya, ahora vamos a vamos a iniciar el cliente. El cliente se va a demorar un poquito y ya. Le ponemos el password que fue del 1 al 6. Acá vemos que es mi localhost. Y arrancamos. Ya. Aquí es una interfaz bastante simple. Y la idea es, lo primero que tenemos que hacer es especificar un listener. Ya, entonces, ¿qué es un listener? De acuerdo a la presentación que tenemos acá. Cuando especificamos el listener, le estamos especificando el puerto HTTP que va a tener aquí. En el, en el, en el Team Server. ¿Sí? Aquí vamos a levantar un servicio web, básicamente, que es a donde se van a conectar las víctimas. ¿Ya? Para eso, ponemos aquí listener y agregamos un listener. Voy a poner http demo. Aquí escogemos, aquí nos pide una callback host. Como ya les decía, el payload es entregado en dos stages. Un payload inicial y luego la víctima solicita al host, al callback host, el resto del payload, como un stage 2. ¿Ya? Acá especificamos el host. Y le ponemos guardar. Ya. Ahora me dice que ya está el listener y vamos a agregar también un beacon SMB. Le vamos a poner SMB demo. ¿Ya? Entonces aquí, ¿cuál es la facilidad de Cobalt Strike? Que simplemente nos vamos a Attack en Package y aquí tenemos para generar el Windows ejecutable. El ejecutable que haría que mi víctima se conecte a mi listener. Ya escogemos el listener, que en este caso solo me deja escoger el que es en formato HTTP y no el SMB, porque como les decía, el SMB es para conexiones internas. Ya vamos a ver un poco eso. Le ponemos OK y le ponemos generar. Y aquí vamos a escoger en dónde vamos a guardar nuestro beacon. Ya, aquí yo le voy a poner demo. Listo. Entonces le guardé en la carpeta compartida que tengo con el Windows. Ahorita voy acá y aquí vemos que ya tengo el demo. Si es que yo le ejecuto, simplemente ya voy a tener acá, no sé si se ve, ya tengo la conexión. Dice Abaddon Wing y el demo.exe se llama el proceso. Y me dice que el usuario es ji-mo. Y el listener que estamos usando es el HTTP demo. Entonces aquí yo puedo ver incluso el tema del weblog. Y aquí vemos cómo me hizo la petición. Me hizo esta petición, hizo un get a ZSCM
desde la 252.1, que es mi máquina Windows, la anfitrión de la máquina Linux que tengo acá en VMware. ¿Ya? Y a través de esta petición get ya se obtuvo la conexión. Ya, ahora, ¿qué pasa también? Como ven, no sé si es que se alcanza a ver, pero voy a abrir la lupa. Como ven, aquí el icono está en azul. ¿Sí? La ventana del monitor este que está ahí está en azul. ¿Qué pasa si yo le doy clic derecho aquí a demo y le pongo ejecutar como administrador? Miren, ahí cambia un poco y la pantalla se pone roja. ¿Qué quiere decir eso? Ah, y el usuario me pone aquí un asterisco. ¿Qué quiere decir eso? Que ya estoy con una conexión, una conexión privilegiada. El, el beacon que aquí tengo es privilegiado, ¿sí? Cuando tiene el asterisco. Entonces, claro, es algo tan simple como hacer aquí, por ejemplo, el dumpear los hashes. Aquí estoy mandando un comando y aquí viene el tema del tiempo del sleep. Se va a demorar un poco y luego ya el comando tal vez llegará a la máquina víctima. Miren, y luego retorna. Entonces aquí ya me dumpió los hashes. Acá podría ser un ls. De igual manera, tengo que esperar un poco. Ese es el periodo de sleep. Y luego ya me va a listar el directorio. Bueno, eso como ven ahí ya estoy dentro de donde se ejecutó el beacon, que es en beacons. Pero podría ser esto, no, sleep 00. Entonces ahí le estoy dando al sleep un periodo de 0 y ya no se va a demorar mucho. Me tendría que responder de manera más rápida, en teoría. Ya, el tema aquí es que, claro, no, es fácil cuando yo voy y le ejecuto el punto exe con el beacon y se conecta al comando control, o sea, así que qué chiste. Pero tenemos varias formas de hacer esa conexión. Acá tenemos para generar, por ejemplo, un generador de payloads. ¿Ya? Aquí igual escogemos el listener y elegimos a qué queremos que nos dé el payload. Por ejemplo, en este caso C#. Le pongo generar y me da ya el file .cs. ¿Ya? Entonces ya le guardo. Y acá, como vemos, ya tengo el payload. Voy a abrir con este. Para estas actividades siempre es importante tener el Visual Studio porque la mayoría de herramientas que tenemos en GitHub relacionadas a Red Team nos dan el código fuente. ¿Por qué no nos dan los binarios? Justamente por el tema que yo les comentaba, de que luego todas las soluciones de seguridad detectan este tipo de ejecutables y nos bloquean. Entonces la idea es siempre cambiar algo de estos ejecutables para que los antivirus no nos detecten. En este caso, bueno, este es un scriptcito, bueno, un código fuente de un ejecutable que me va a permitir aquí ponerle mi payload, el que me dio el Cobalt Strike. Entonces le pego aquí el payload que me dio y le haría una compilación. Listo. Entonces, a ver, está en Tools. Ya, aquí tenemos el ejecutable. De igual manera le voy a copiar acá en los beacons. Ay, perdón. De igual manera, si yo le vuelvo a ejecutar, no, aquí mismo, aquí,
ya debería tener acá una conexión. No. No, la idea, tal vez algo está mal ahí, pero la idea es que tendría otro ejecutable y ya no sería el mismo binario que tengo aquí, que es generado por Cobalt Strike, sino yo podría generar mis propios binarios para infectar mi máquina Windows. ¿Ya? Adicionalmente tengo la posibilidad de hacer macros. Entonces, si yo genero en este formato, yo podría incrustar ese código fuente en el código del macro y también podría hacer que se generen este tipo de conexiones. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacemos el tema de que el antivirus no detecte estos binarios? En este momento, bueno, yo estoy utilizando una aplicacioncita que se llama, eh, a ver, deme un segundo, está aquí, se llama esta, Threat Check. ¿Qué es lo que hace? Nos permite, nos permite identificar si es que un binario es malware o no, en función del mismo Defender, con las firmas del Defender y todo esto. Entonces, yo les decía que vamos a... Y entonces ahí va a analizar y me va a decir exactamente en qué lugar están bytes que podrían ser detectados como virus. Entonces la idea es identificar este offset y modificar el código fuente y volverlo a compilar. Por eso es que yo les había explicado acá que podemos tener el acceso al código fuente de los binarios. ¿Ya? También podemos hacer lo mismo con scripts de PowerShell. Igual tenemos acá en Attack, vamos a generar un... oh, no, perdón. Ya de igual manera podemos hacer lo mismo eh, con scripts de PowerShell. Igual nos va a decir en qué punto está los bytes incorrectos para saber qué debemos cambiar y luego que el antivirus no nos detecte. Y ahorita vamos a hacer un ejemplito con este PowerShell. Ya miren, aquí, bueno, esto está en base 64, pero este script de PowerShell es basado en el template que tengo yo acá, en donde les había mostrado en el Artifact Kit. Entonces nos vamos a ir al Artifact Kit. Yeah.
en el resource kit, perdón. Sí, miren, aquí están. El que corresponde el template que corresponde al script de PowerShell generado previamente es este de aquí. Entonces este le voy a copiar a... Le voy a copiar a la carpeta que tengo conexión entre la máquina virtual y la máquina remota. La máquina anfitrión, perdón. Y le vamos a nuevamente hacer el análisis. Entonces miren, aquí ya tengo en claro en qué parte está la falla, ¿no? En dónde me detecta como malicioso. Entonces vamos a abrir el Visual Studio Code y aquí ya le tenía abierto. Me parece que no sé si es el mismo. Es este de aquí. ¿Ya? Entonces, si revisamos en qué parte, vemos que aquí dice from base 64 string data y ahí dice un for. Ya, entonces vamos a buscarle al for. Aquí está, ¿no? From base string 64 y aquí está el for. Entonces, solo cambiando la variable, vamos a hacer un ejemplo. Solo cambiando la variable, y por ejemplo poniéndole aquí en lugar de XY. Veamos qué me dice ahora. Como ven, aquí decía en el offset 703. Ya. Ya miren, ya saltó esa parte y ya tenemos en el offset 85E. ¿Sí? Y bueno, aquí tendríamos que hacer el mismo ejercicio, ver cómo cambiar el código fuente para que haga exactamente lo mismo, pero tal vez cambiando variables, haciendo un proceso primero y luego el otro. Bueno, ya depende del ingenio de cada uno. Pero así es como se debería trabajar cuando estamos modificando los templates y los binarios de Cobalt Strike. Ya, una vez que hayamos modificado para que Cobalt Strike pueda usar esos binarios. Ahorita el binario que usó es un binario por defecto que tiene él. ¿Ya? Pero si es que nosotros ya hicimos toda la modificación del código fuente, ahora tenemos que cargar esos scripts para que use nuestros binarios modificados. Entonces nos vamos a... primero vamos a ir al Artifact Kit. Aquí en el distpick. Todos los scripts de Cobalt Strike tienen esta extensión, CNA. Siempre que veamos un archivo CNA es porque le va a dar una nueva funcionalidad al Cobalt Strike como le tenemos actualmente. Entonces, en este momento yo le agrego este distpick y es como si estuviese agregando todos estos binarios en lugar de los que él tenía por defecto. De igual manera me voy al distpick, aquí es el distpipe. Podría agregar también los que tengo acá en el resource kit. Y voy a agregar también este que dice elevate kit. A ver, antes que nada, sin agregar el elevate kit, si yo le doy clic acá, como vemos tenemos interact, access, explore, pivoting, spawn
y sessions. Ya, ahora le doy en cargar y le doy en el de PaintKit. Estoy cargando una nueva funcionalidad a Cobalt Strike. Entonces yo podría dar clic aquí y a ver, no me reload. Aquí debería aparecerme Elevate. Ya, entonces esta nueva funcionalidad le damos con esta al momento de que cargamos el script. Aquí tengo un script que es para un ejemplo. Bueno, antes de hablar de los scripts, tenemos una comunidad enorme de lo que es Cobalt Strike y es una comunidad abierta. Bueno, hay bastantes buenas colaboraciones aquí. Entonces vamos a hacer una prueba. Como les decía, con estos scripts aumentamos funcionalidad a Cobalt Strike. Entonces ahorita vamos a ver un script para darle una nueva funcionalidad. Me parece que yo ya probé con este de aquí. Como vemos aquí, toda esta lista de scripts le agregan funcionalidad a Cobalt Strike. Entonces nos vamos acá a GitHub y vamos a ver este script. ¿Qué nos hace este script? Nos permite deshabilitar el Defender, por ejemplo, o deshabilitar un EDR. Y le vamos a probar. Vamos a hacer aquí un git clone. Ya. Entonces, de igual manera, aquí iríamos a scripts y vamos a load. Tenemos aquí en Aggressor Kit. Este fue el que bajé. Y vamos a probar este. Como ven, tenemos el Disable Defender. Ya. Entonces en este momento ya debería tener, miren, apareció ya una nueva funcionalidad que dice de deshabilitar WinDefender. ¿Ya? Entonces, yo en mi máquina actual, vamos a ver administrar configuración contra. Ya, está todo activado, ¿no? Está todo activado. Lo que sí tengo exclusiones, que está en la carpeta Tools y en la carpeta E, que es donde estoy haciendo las pruebas. Pero recordemos que solo están estas dos carpetas, ¿no?, como exclusiones. Ahora si le doy acá en deshabilitar Defender, doy en deshabilitar y miren, me salta una protección del antivirus. Si vamos acá, miren, me dice que hay este CRB Disable AB. Entonces él le detectó al proceso que le estaba queriendo deshabilitar al Defender. Ya, me voy acá y le pongo que hay más opciones acá y le pongo que añado una exclusión. Entonces dice que va a configurar una exclusión y que va a ser para todas las extensiones .exe. Entonces le doy en launch y si me voy a ver nuevamente la configuración del Defender, mire, no, igual no me dejó crear no me dejó crear la exclusión. Bueno, yo lo probé temprano y sí me dejó. A ver. Miren, ahorita aún no se ejecutó, no, recién estaba enviando el comando. Veamos ahorita nuevamente.
ya está creada la exclusión para los .exe. Ya, entonces así como esa funcionalidad podemos podríamos o desarrollar funcionalidad o descargar los plugins que ya están creados. De igual manera, los binarios también los podemos modificar. Podemos modificar los profiles también. Y bueno, ya una vez que tengamos nuestras víctimas comprometidas, podemos hacer temas como lo que les hablaba antes del spawn, o también podemos inyectar procesos. Para inyectar procesos tenemos aquí la posibilidad de ver la lista de procesos. También tenemos la posibilidad de hacer un port scan en la red del file browser, o un VNC también. Pero bueno, eso ya lo hace cualquier programa de estos. Esperemos un momentito que se carguen los procesos, y aquí hay algo que es interesante. Bueno, en este caso, como mi demo solo tengo una máquina, pero se puede hacer una inyección del beacon sobre un proceso válido. Por ejemplo, el explorer.exe. Yo podría mandarle a mi beacon a que tome ese proceso. Ahorita ya me listó los procesos. Como vemos, aquí nos lista por usuario. Entonces hay procesos que son del usuario JI-MO y también hay procesos del NT Authority, que es el administrator. Ya, entonces nosotros podemos tomar procesos tan fácil como seleccionar el proceso. Por ejemplo, acá quisiéramos ponerle, no sé, en el explorer.exe. Solo seleccionamos el proceso y le ponemos inyectar. Nos va a decir cuál es el listener que deseamos inyectar ahí. Y para eso es que nos sirve, por ejemplo, el SMB, los beacons de SMB. Le damos a elegir. Vamos a esperar un poquito que aquí ya manda el comando, ¿no? Inyectar al proceso 5272 en arquitectura de 64 bits, el listener SMBD. Ya, ahí vamos a esperar unos minutos y ya nos va a aparecer la conexión como una máquina más. Pero en lugar de que me diga el proceso demo.exe, va a aparecer ya explorer.exe. ¿Ya? Adicionalmente, también podemos robar el token. Aquí dice steal token. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, miren, aquí ya se conectó, ¿no? Acá tenemos este proceso, no sé si le ven. Ya. Acá tenemos como ven, se generó una conexión, pero el proceso ya es el explorer.exe. Ya no es demo.exe, que es como se llamaba mi binario. Si nos vamos acá a ver el mapa de las conexiones, esto es lo que hace un beacon SMB, que él no se conecta directamente hacia mi team server, sino él se conecta a una máquina y a través de ella se establece conexión con el team server. ¿Ya? Entonces, por eso es que les decía que en este caso se utiliza un listener para hacer conexiones locales entre máquinas de la misma red, y a través de la máquina comprometida poder tomar control sobre máquinas de la misma red, sin tener que hacer o establecer la conexión directamente desde acá. ¿Para qué nos sirve esto? Porque así es que aquí está el firewall y ahí el SOC que me está revisando todas las conexiones. Va a ser bastante raro que 10 máquinas de mi red se conecten a la misma IP y por el mismo tipo de servicio y todo igualito. Y quién sabe, cada 60 segundos o cosas así. Entonces, más bien, la conexión al team server solo se va a hacer desde una máquina, y a través de esa máquina voy a lograr control sobre toda la red interna. Y muy probablemente el SOC no estará revisando esta conexión interna. ¿Ya? A ver, les explicaba esto del steal token. Digamos que yo tengo aquí en esta máquina varios usuarios. Está el Jorge Moya, está
el usuario 2, está el usuario 3. Y sobre este servidor, digamos, yo tengo el proceso del explorer.exe, el usuario 2 tiene el proceso no sé, el searchapp.exe y el usuario 3 tiene el lookup.exe. Entonces, si yo soy administrador, si yo soy system en ese equipo, yo puedo robar el token al usuario 3 y usar ese token para hacer movimiento lateral hacia otra máquina como usuario 3. Digamos que hay otro servidor que el usuario Jorge Moya no tiene acceso, pero sí tiene acceso al usuario 3. Entonces, yo le robo el token y usando ese token me salto a la otra máquina. Esperemos que pueda hacer en algún momento un demo ya de toda la funcionalidad que nos permite hacer Cobalt Strike en movimiento lateral y en escalación de privilegios. Pero la idea de esta reunión básicamente era explicarles así a breves rasgos las funcionalidades más básicas para que les dé un poquito de curiosidad y vayan a chequearle más a profundidad todo lo que hay cómo hacer con este software. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta.